Hola, muy buenas tardes. Estamos en la mesa número 10 de la 11ª edición de las Jornadas Europeas. Vamos a explorar Europa. El día de hoy me acompaña la maestra Sandra Cruz Alejo. Buenas tardes a todos y todas. El maestro Roberto García García, coordinador de difusión cultural del plantel 8 Miguel Schulz. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Arcelia Moreno Agras, coordinadora general de las Jornadas Europeas y secretaria académica del plantel. Pues bien, vamos a presentar nuestra mesa. Adelante, maestra Sandra. Como primer participación, tenemos la presentación Aportaciones de personajes de la cultura europea a la ciencia y desarrollo mundial por la maestra Iris Sinuen Hernández Hernández y el maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez. El segundo trabajo lleva por título Pioneros de la Unión Europea por Baños Álvarez Evelyn. El tercer trabajo es El mundo del deporte por Galicia Elizarrarás Daniela, Araiza Garza Ramos Jimena y García Rodríguez Alma Semey. El cuarto trabajo se titula Origen del canon de belleza europea, los griegos, de la maestra Ana Karen Luna Fierros y el maestro Carlos Alexander Rojas Plácido. El siguiente trabajo lleva por título La historia de la Unión Europea por parte de Rubén Ortega Fernando. Bien, el sexto trabajo se titula Derechos Humanos, Historia Universal de Hernández Ledesma Úrsula Jimena. El séptimo trabajo se titula 20 años del euro en circulación de la alumna Leiva Carapia Sofía. Y por último, el octavo trabajo, Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, por parte de Librado Estrada Ana Karen. Bien, pues con esto tenemos estos 8 trabajos a presentar por los diferentes ponentes y les deseamos muchísimo éxito. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iris Soen Hernández Hernández. Soy académica del plantel número 8 Miguel Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria y agradezco a la doctora Arcelia Moreno, secretaria académica del plantel, por su invitación a participar en su proyecto de Jornadas Europeas. Voy a hacer una ponencia junto con el maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez con el objetivo de vincular nuestro campo de estudio con la Unión Europea. En mi caso, el campo de estudio es la química o las ciencias y la vinculación será a través de la cultura europea y de sus personajes. Para ello, el nombre de mi ponencia es Aportaciones de personajes de la cultura europea a la ciencia y el desarrollo mundial. Para iniciar, voy a empezar a hablar de Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una matemática británica nacida en 1815, la cual se adelantó a su tiempo al desarrollar el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Ella desarrolló algunos conceptos que actualmente se consideran visionarios en el campo de la programación. A principios del siglo XIX, conoció al matemático Charles Babbage, el cual fue célebre por haber diseñado, aunque realmente nunca llegó a construir, una máquina analítica para ejecutar programas de tabulación. Esta máquina fue considerada como la posible primera computadora. Aun cuando nadie más vio el potencial de la máquina analítica creada por Charles, Ada fue capaz de desarrollar el primer algoritmo con capacidad para ser procesado por este aparato, aunque como dije, nunca pudo ser probado. Ada realizaría en 1842 lo que iba a ser su único trabajo profesional para la prestigiosa revista Scientific Memories. La revista le había pedido una traducción al francés de un artículo escrito acerca de la máquina analítica de Charles. Además de hacer la traducción, realizó extensas anotaciones que acabarían convirtiéndose en más famosas que la propia traducción del artículo.
Ada tuvo una idea de una máquina que pudiera programarse y reprogramarse para que ejecutara diversas funciones y no se limitara simplemente al cálculo. Por estas aportaciones se celebra el Día Internacional de Ada cada segundo martes de octubre, fecha con la que se pretende conmemorar los logros conseguidos por las mujeres en campos como la tecnología, la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. Esta celebración pone de manifiesto la relevancia que tiene en la actualidad una figura como ella, considerada pionera en la informática. El segundo personaje cultural con una gran aportación a la ciencia se trata de Marie Curie. Marie Curie fue nacida en Polonia en 1867 y pasó a la historia como la madre de la física moderna. En 1891 se matriculó de la Universidad de París, en donde cursó física, química y matemáticas, iniciando su carrera científica en 1894 con una investigación sobre las propiedades magnéticas de diversos aceros. Fue en ese mismo año cuando Marie conoció a Pierre Curie, un físico francés pionero en el estudio de la radiactividad, con el cual posteriormente se casó. En julio de 1898, el matrimonio publicó un artículo con el que anunciaba la existencia de un elemento al que llamaron polonio, en honor al país de origen de Marie, Polonia. Y a finales de ese año anunciaron la existencia de un segundo elemento llamado radio, derivado de un vocablo latino que significa rayo. En 1903, ella, junto con Henry Becquerel y Pierre Curie, fueron galardonadas con el Premio Nobel de Física, con ello convirtiéndose en la primera mujer en recibir el preciado galardón. Tras la muerte de su esposo, en mayo de 1909, el Departamento de Física de la Universidad de París decidió ofrecerle el puesto de él. Con ello, Marie fue la primera mujer en ocupar un cargo como profesora en dicha universidad, siendo también la primera directora en un laboratorio de esta institución. Durante este periodo de tiempo, la universidad admitió a 45 mujeres sin aplicar las restricciones anteriores que hacían por género para poder contratarlas. Hacia 1910, Marie demostró que se podía obtener un gramo de radio puro y al año siguiente recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y su estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento. Las investigaciones de Curie fueron pioneras, tanto que ni ella ni su marido fueron conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación. Se cree que la enfermedad que provocó su muerte fue causa de los largos años dedicados a la investigación en su laboratorio. A pesar de que su madre no llegaría a verlo, la hija mayor de Marie, Irene Joliot, fue galardonada con el Premio Nobel de Química a tan solo un año después de la muerte de Marie. Un tercer personaje muy importante y muy conocido es Albert Einstein. Albert Einstein nació en Alemania en 1879 y se sabe que fue un niño muy tranquilo y ensimismado que tuvo un desarrollo intelectual poco usual y lento. Él comentaba que un adulto normal no se inquietaría por los problemas que se plantean el espacio y el tiempo. Consideraba que todos los adultos consideraban que ya tenían que saber todo respecto a esto desde su infancia primera. Por el contrario, él, al haber tenido un desarrollo tan lento, que no había empezado a plantearse las preguntas sobre el espacio y el tiempo, sino hasta cuando fue mayor. Inició sus estudios en física en Zúrich y posteriormente consiguió un puesto en la oficina de patentes en Berna, en Suiza, tiempo durante el cual terminó su doctorado. Hacia 1905 publicó unos artículos de suma relevancia para la ciencia. Uno de ellos fue sobre el efecto fotoeléctrico, otro de ellos fue sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad espacial. Estos artículos le valieron la obtención de su doctorado, una plaza de profesor
y finalmente hacia 1921 el Premio Nobel de Física, el cual fue otorgado por el efecto fotoeléctrico, ya que en ese tiempo la teoría de la relatividad especial y general, misma que perfeccionó posteriormente, suscitaban controversia entre el mundo científico. Aunque es considerado como el padre de la bomba atómica, abogó siempre por un pacifismo. La teoría de la relatividad de Albert Einstein cambió para siempre la forma en la que entendemos el espacio y el tiempo. Ahora, voy a mencionar algunas de las aportaciones de Einstein a la vida cotidiana que siguen utilizándose. La huella que dejó este genio alemán está presente en cientos de aparatos y tecnologías que utilizamos diariamente. El primer ejemplo es el del dispositivo láser. Se sabe que un año después de describir la relatividad general, Einstein publicó la teoría de la radiación estimulada, teoría en la que se basan los dispositivos láser. En la actualidad, esta tecnología es empleada para operaciones tan sencillas como leer los códigos de barras o señalar con un puntero. Además de esto, también para tareas mucho más delicadas como intervenciones quirúrgicas o procedimientos industriales que requieren de una mayor precisión. Otro ejemplo muy importante es el de los navegadores GPS, incluidas todas las aplicaciones móviles como Google Maps, que prácticamente todo el mundo utiliza, las cuales funcionan midiendo la distancia que hay desde un punto cualquiera de la Tierra hasta un satélite que orbite alrededor de nuestro planeta. Para calcular esta distancia, se mide el tiempo que la señal emitida por los satélites tardan en llegar al receptor. La teoría de la relatividad, publicada por Einstein, explica por qué los relojes de los satélites tienen un adelanto de nanosegundos respecto a los terrestres. Aun cuando no pareciera mucho, si no los tuviéramos en cuenta, los sistemas GPS cometerían errores de varios kilómetros. Una tercera aplicación muy importante, y más en nuestros tiempos, es la de las células fotoeléctricas. Sin la ley del efecto fotoeléctrico, publicada también por Einstein, por la cual obtuvo el premio Nobel, no serían posibles todos los aparatos que transforman la luz en electricidad, como los paneles solares. Otro ejemplo es el encendido automático de las farolas o los mecanismos por los cuales se impide que se cierren las puertas en los elevadores cuando alguien se aproxima, el regulador de los cartuchos en tintas de impresoras o inclusive en los alcoholímetros, las cuales utilizan células fotoeléctricas basadas en las teorías de Einstein. En este caso de las células fotoeléctricas es muy importante para el nivel ambiental en nuestros tiempos y va a seguir siéndolo a futuro. El último ejemplo sería el movimiento de las partículas y su relación con los mercados bursátiles. Einstein también desarrolló el tema de fluctuación y disipación para explicar el movimiento aleatorio que se observaban en partículas que se hallan en un líquido o un gas. Este movimiento lo llamó browniano en honor al biólogo escocés Robert Brown, que fue el primero que observó esto en los granos de polen suspendidos en agua, lo cual no es muy diferente de las alteraciones de los precios que existen en los mercados bursátiles. Por ello, desde que se descubrió este paralelismo, las ecuaciones de Einstein son utilizadas en los mercados bursátiles como Wall Street. Otro personaje importante, antecesor de Einstein, fue Isaac Newton, el cual nació en Inglaterra en 1642. Fue un físico matemático, astrónomo, que realizó grandes aportes científicos, considerado uno de los grandes genios de la historia mundial. Newton se destacó en el área de la física, las matemáticas, la óptica y la astronomía. Sus descubrimientos cambiaron la forma de conocer y comprender el universo. Entre sus principales descubrimientos se encuentran las leyes de movimiento, las cuales sentaron la base de la mecánica clásica, las muy conocidas leyes de gravitación universal y la teoría del color.
Newton formó parte de la revolución científica que comenzó en el Renacimiento con los estudios y descubrimientos del astrónomo Nicolás Copérnico. Esta continuó su evolución con los aportes de Johannes Kepler y Galileo Galilei para culminar con Isaac Newton. Finalmente, en el siglo XX, Albert Einstein tomó muchas de sus teorías para poder desarrollar sus grandes descubrimientos. Otro personaje importante es Rosalind Franklin, nacida en Inglaterra en 1920. Rosalind fue una química inglesa que trabajó en lo que se convertiría en una de las investigaciones científicas más importantes del siglo XX y que condujo a una transformación de la medicina moderna. Cuando tenía 30 años, generó una fotografía conocida como Foto 51. Clave para demostrar por primera vez cómo debía ser la estructura del ADN, que hasta entonces era un misterio. Franklin estudió química en Cambridge y posteriormente empezó a trabajar para la Universidad de Londres como una experta en cristalografía de rayos X. La cristalografía analizaba la forma en cómo los cristales se difractan o se dispersan formando patrones sobre platos fotográficos. Estos patrones pueden utilizarse para entrever las estructuras moleculares tridimensionales del objeto de estudio. Utilizó esta misma técnica para descubrir también la estructura del grafito y de los virus. Ella hizo un gran progreso en el estudio del ADN. Fue así como la fotografía, la Foto 51 y los cálculos de la joven se convirtieron en pieza clave del rompecabezas que le faltaban a otros dos científicos muy conocidos, Watson y Crick, para formular su hipótesis sobre cómo debía de ser la estructura del ADN. Gracias al trabajo de Franklin, estos dos científicos construyeron el primer modelo correcto de la molécula de ADN con una doble hélice. Y por ello mismo, en 1962 obtuvieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la molécula de ADN. En el libro de memorias de Watson, titulado La doble hélice, el científico hizo descripciones de su actitud negativa que tuvo con Franklin, a quien tendía a desestimar. Admitió que cuando vio la foto de Franklin, se dice que sin su permiso, quedó impresionado, ya que esta fotografía era la más clara que el científico había visto hasta entonces y la cual fue la pista clave para la doble hélice. Otro científico muy importante, nacido en Francia, fue Louis Pasteur. Fue un químico y físico de formación que impulsó los mayores avances de la química y la medicina en el siglo XIX. Es considerado como el padre de la bacteriología y la microbiología, ya que presentó la patente de pasteurización y preparó una vacuna contra la rabia. Al examinar su vida, se hace evidente que estuvo a la vanguardia de una nueva rama de la ciencia, que fue la microbiología. Demostró, entre sus varios experimentos, que la comida se podría debido a la contaminación de los microbios que estaban en el aire, y argumentó que estos podían causar enfermedades. A esta teoría microbiana de la enfermedad fue controvertida, entre otras razones, porque Pasteur no era un médico, sino un químico. Pero esto lo llevó al desarrollo de antisépticos y a cambiar la asistencia médica para siempre. Pasteur también inventó la pasteurización. En una serie de cuidadosos experimentos que realizó, calentó vino a 55 grados centígrados, con lo cual mataba las bacterias sin arruinar el sabor. Este proceso, que después se le conoció como la pasteurización, salvó la industria vinícola y consolidó la fama de Pasteur. Hoy en día, esta tecnología es usada extensamente para evitar que la comida se contamine. Se sabe que vivía en una era en la que los niños morían a menudo de enfermedades infecciosas. Las nuevas ideas de Pasteur sobre estas enfermedades lo llevaron a él y a su equipo a hacer en alguno de sus experimentos inyectar pollos con un viejo cultivo de bacterias.
Aun cuando las aves se enfermaron, estas no murieron como se esperaba. Además, estas se volvieron inmunes a la enfermedad. Pasteur se dio cuenta de que las cepas debilitadas de una enfermedad podían ayudar a que los animales desarrollaran inmunidad contra ellas. Pasteur había encontrado la manera de crear vacunas en el laboratorio. Otro momento crucial en la lucha contra las enfermedades infecciosas. También concentró su atención en la rabia, una enfermedad que en ese tiempo era mortal y con síntomas horribles, que causaban una muerte lenta y dolorosa. Aun cuando él había estado ensayando con vacunas en perros, le preocupaba hacerlo en los humanos. Sin embargo, en algún momento se enfrentó a este dilema con un niño, al cual no estaba seguro que iba a desarrollar la versión humana de la rabia, y sin embargo, utilizó el tratamiento de todas maneras. El niño sobrevivió. Este primer ensayo en humanos de una vacuna artificial fue otro hito. Por ello, Pasteur es recordado como uno de los fundadores de la medicina preventiva, y el trabajo que empezó sigue salvando millones de vidas en todo el mundo. El último ejemplo de un personaje de la cultura europea es Nikola Tesla, nacido en Croacia en 1856. Nikola es considerado uno de los genios de la historia de la humanidad en las áreas de la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica. Su historia dice que se matriculó en Austria y en su época como estudiante comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para toda la vida, que era idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. Posteriormente a sus estudios, Tesla acudió directamente a las oficinas de un hombre que influiría definitivamente en su vida, Thomas Alva Edison. Iba como recomendación de su jefe anterior con una carta que decía: conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta. Edison lo contrató ese mismo día, pero su relación distó mucho de ser plácida. Entre ambos existieron diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Estas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Mientras Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor, corriente que seguimos usando en nuestros hogares más de 150 años después. Esta disputa se le conoce como la guerra de las corrientes. Tesla también desarrolló el motor de inducción de corriente alterna, constatando que tanto la generación como la transmisión de esta se podían obtener de forma bastante más eficaz con una corriente alterna que en el caso de la corriente continua, la más comúnmente utilizada en aquella época. Los derechos de este invento fueron comprados por el estadounidense George Westinghouse, que mostró este sistema por primera vez en una exposición en Chicago. 2 años más tarde, los motores de corriente alterna de Tesla se instalaron en el diseño de energía eléctrica de las cataratas del Niágara. Tesla también tuvo problemas con otro científico llamado Marconi, a quien se le atribuye el invento de la radio. Cuando Tesla había desarrollado y patentado esta idea en 1896. Aún con esto, Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por este invento. Posteriormente, la Suprema Corte de Estados Unidos reconoció a Tesla solo un poco antes de su muerte como el inventor de la radio y le devolvió la patente. Sin embargo, nunca ganó el premio Nobel. En 1898, desarrolló y registró en la Oficina de Patentes el primer dispositivo eléctrico de control remoto, invento que presentó en diciembre de ese mismo año en una feria de electricidad, con el que manejó sin cables un pequeño barco ante el asombro del público. El dispositivo sería el precursor de los drones y del mando a distancia de la televisión. En ese tiempo, Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la Marina no mostró interés. Con ello, Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX. Fue reconocido con inventos como la corriente alterna, el motor asíncrono,
campo magnético rotativo, radio y tecnología inalámbrica. Sus aportaciones van desde el motor de inducción, el campo magnético giratorio, la bobina de Tesla y el vehículo teledirigido. Fue un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Nuevamente doy las gracias por la invitación a participar en este evento. Que tengan buenas tardes. Pioneros de la Unión Europea. Hace aproximadamente 7 décadas, un conjunto de líderes visionarios inspiró a la Unión Europea que hoy en día se conoce. La mayoría de ellos se esforzaron para acabar con la pesadilla de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Asimismo, fomentaron y fueron defensores de los valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea. Entre ellos había miembros de la resiliencia hasta políticos. Estos pioneros eran un conjunto diverso de individuos que compartían la misma perspectiva de una Europa fructífera, pacifista y sobre todo unida. Los padres de Europa. Robert Schuman fue un político alemán nacido en Luxemburgo, creador del Plan Schuman que trajo consigo la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y fue presidente del Parlamento Europeo en 1958 y 1960. Jean Monnet fue consejero político y económico francés, colaboró en el Plan Schuman y fue creador del Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa. Konrad Adenauer fue el primer canciller de la Alemania Occidental. Entre los principales acontecimientos de su gobierno está la entrada de Alemania a la OTAN y al Consejo de Europa y su reconciliación con Francia. Alcide de Gasperi fue primer primer ministro de Italia, ayudó con la creación del Plan Marshall y se destacó por los fuertes lazos con Francia y Estados Unidos. El Benelux. Paul Henri Spaak fue un político belga, padre de Europa, representante de Bélgica, presidente de la primera sesión plenaria de las Naciones Unidas, secretario general de la OTAN y presidente del Comité de Trabajo del Tratado de Roma. Joseph Pech fue ministro de Asuntos Exteriores de origen luxemburgués, que encabezó la Conferencia de Mesina Europea representando a su país en el Benelux y en el Tratado de Roma. Johan Willem Beyen fue un empresario, bancario internacional y político neerlandés que presentó el Plan Beyen, el cual fue rechazado en 1955 en la Conferencia de Mesina, pero 2 años después fue visto viable en los Tratados de Roma, por lo que se creó el Euratom y la Comunidad Económica Europea. El mercado común. Altiero Spinelli, miembro de la Comisión Europea y diputado del Parlamento Europeo, en el cual junto con un grupo de los mismos presentaron una solicitud para un tratado nuevo, y así fue como salió a la luz el Plan Spinelli. Sigko Mansholt fue combatiente de la resistencia, político, agricultor y ministro de Agricultura del gobierno neerlandés. Él quería una Europa autónoma que garantizara una oferta de bienes accesibles, por lo que generó algunas medidas. Walter Wallstein fue secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, primer presidente de la Comisión Europea y de la Comunidad Económica Europea. Una consolidación gradual en los mercados de las naciones miembros sería una alternativa provechosa para el continente. Y Estados Unidos de Europa, en donde descarta Winston Churchill, exministro británico, que afirmó que el continente europeo no podría dejar que el odio y la venganza siguieran avanzando. Por ello, él consideraba crear la familia europea de justicia, misericordia y libertad para recuperar la felicidad y la expectativa que genera que la vida valga la pena. Buongiorno, oggi parleremo di sport nell'Unione Europea. I relatori saranno Galizia Elisa Raras Daniela, Garcia Rodriguez Almasemei e io Jimena Reisa Garza Ramos. Siamo del gruppo 610 della Scuola Nazionale Preparatoria numero 8. L'Unione Europea è attualmente composta da 27 paesi europei, tra i cui Germania, Italia, Portogallo e altri. È stato istituito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, creando così la Comunità Economica Europea CEE del 1958, ma ha cambiato il suo nome in Unione Europea del 1993. Grazie all'accordo di Schengen e in altri trattati, il continente europeo è in un costante cambiamento culturale, quindi in questa presentazione esamineremo i 3 sport più globalizzati di questa regione. La Unione delle Associazioni Calcistiche Europee è l'organo di governo del calcio europeo e un'organizzazione ombrello di 55 associazioni nazionali. L'idea di formare una federazione delle nazioni europee è nata da Henri Delanoë, segretario della Federazione francese del 1950. 4 anni dopo,
Il 15 giugno 1954 l'Unione della Federazione Europea fu fondata a Basilea in Svizzera. Il suo attuale presidente è Alexander Čeferin, di nazionalità slovena, e ha anche 6 vicepresidenti, 13 membri UEFA e 7 membri FIFA. L'UEFA ha 5 coppe che sono UEFA Champions League, è stata giocata per la prima volta nel 1955, UEFA Europa League, iniziata nel 1959, in questo campionato le stesse squadre partecipano come nelle Champions League, ma ci sono differenze nel modo di qualificarsi in ogni campionato. UEFA Europa Conference League è stata creata nella stagione 2021, vi partecipano circa 184 squadre. Supercoppa UEFA, iniziata nel 1974 a Milano, i vincitori della Champions League e dell'Europa League si incontrano in questo campionato. UEFA Young League, lanciata nel 2013, è il primo torneo giovanile UEFA a livello di club. Tuttavia, l'UEFA ha 12 leggi in cui paesi europei come Spagna, Germania, Inghilterra, tra gli altri, hanno tornei nazionali. In italiano si chiama Serie A italiana. La FIBA è l'organismo che regola le regole della pallacanestro in tutto il mondo, oltre a condurre le competizioni, ed è stata fondata a Ginevra nel 1932. 8 paesi erano membri fondatori: Argentina, Cecoslovacchia, Grecia, Italia, Lettonia, Portogallo, Romania e Svizzera. Dal 2021 conta 212 federazioni nazionali, divise in 5 federazioni continentali: Africa, America, Asia, Europa e Oceania. La Confederazione Europea di Pallacanestro, FIBA Europe, è l'organizzazione che regola le regole della pallacanestro in Europa, oltre a organizzare regolarmente gare ed eventi. FIBA Europe è stata fondata nel maggio 2001 e attualmente ha sede a Monaco, in Germania. Le migliori squadre di basket in Europa sono Spagna, Francia, Serbia, Italia. L'Italia ha vinto una medaglia d'argento agli Giochi Olimpici del 2004 e quarto posto ai campionati mondiali di basket. Hanno vinto il primo posto Eurobasket, così come 4 secondi posti e 4 terzi posti. La pallacanestro in Italia è tra gli sport più popolari del paese e si colloca al terzo posto per numero di atleti dopo il calcio e la pallavolo. La Unione Europea di Tennis Tavolo è stata fondata il 13 marzo 1957 a Lussemburgo, in Lussemburgo. Si occupa di questioni riguardanti il tennis da tavolo a livello europeo, compreso lo sviluppo e la promozione di questo sport. Ha 58 associazioni membri sotto la sua giurisdizione. Gestisce e organizza queste competizioni individuali, ad esempio campionati europei di tennis da tavolo, Top 16 Europa, campionati europei 21, campionati europei juniores, Top 10 dei giovani europei, Coppa Euroasia, Giochi europei, Preolimpico europeo, torneo di qualificazione, campionato europeo dei veterani. Nelle competizioni di club hanno tennis da tavolo Champions League, Tassa Etu, Coppa dei Campioni Europea. Nel 2016 l'ETU ha creato la Table Tennis Hall of Fame, l'obiettivo onorare i campioni. Hola a toda la comunidad académica y estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. En el marco de las jornadas europeas Vamos a explorar Europa, 10ª edición, les vamos a presentar el tema Origen del canon de belleza europea, los griegos, a cargo del profesor Carlos Alexander Rojas Plácido y una servidora, Ana Karen Luna Fierros. Siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar de lleno al tema del canon de belleza, de dónde tienen estos orígenes, es importante que entendamos en primera instancia que la Grecia clásica, bueno, la Grecia antigua, lo que conocemos como cuna de la civilización occidental, tuvo diferentes etapas, no siempre fue la misma, que es la que solemos recordar como los griegos clásicos, Atenas, Esparta, la cuna de la democracia, sino que ha tenido diferentes
etapas que tienen sus propias características y que para fines de este tema es importante atender. En un primer momento tenemos que esta llamada cultura griega en realidad surge en las islas, no en tierra firme, podemos decirlo. Y pues, por ejemplo, tenemos el caso de la llamada cultura micénica, que tiene una cronología más o menos del 1500 al 1200 antes de Cristo. Tenemos dos ciudades que florecen aquí, Micenas y Creta, donde se forman estos primeros poblados y, bueno, se va a caracterizar por una época de constantes enfrentamientos entre estas incipientes ciudades y la invasión de lo que después van a ser conocidos como aqueos o protogriegos. La llamada Edad Obscura, que esto recordemos que son nombres que se les dan desde la etapa actual, no quiere decir que así se conociera en la época, y más o menos los historiadores y arqueólogos la han puesto una cronología del 1200 al 650 antes de Cristo. Le llaman sobre todo etapa oscura porque no hay tantos registros sobre esta época. Hay invasiones y la podemos ubicar en la llamada Edad de Hierro, cuando se descubre este material y por supuesto que se va a caracterizar por la constante guerra y a su vez la formación de las primeras polis, es decir, asentamientos un poquito ya más estructurados. Después damos paso a la Edad Arcaica, del 650 al 476 a.C., donde inicia una expansión territorial, sobre todo hacia la tierra firme, hacia la península. Se dan las primeras Olimpiadas, por ejemplo, aquí tenemos registros escritos, y Esparta y Atenas se erigen como polis de gran importancia. No obstante, van a alcanzar su auge hacia el siguiente periodo. Como ya comentamos, aquí aparece la escritura, como la conocemos hoy en día, y la escultura. La Edad Clásica, que es la que mejor conocemos, del 475 al 323, tiene como actor principal en primera instancia a Atenas, que se destaca de entre todas las demás polis, después de haber surgido como una de las vencedoras en las guerras médicas, que se da contra los medos o contra los persas, y la batalla del Peloponeso. Bueno, después viene la guerra del Peloponeso con su vecina Esparta, de la cual esta se va a erigir como la victoriosa. Aquí es donde se forman estos valores que son los que pasaron a la historia. Es el auge de esta cultura griega. Y tiene su última etapa de esplendor hacia el 326 a.C. y el 31 a.C. en la Edad Helenística, caracterizada por las conquistas de Alejandro Magno, la occidentalización del pensamiento griego, es decir, él a través de estas conquistas militares logra la expansión del pensamiento griego. Hay una invasión romana, que ya entran en escena los romanos, y bueno, hay una instauración de la monarquía romana y una eventual decadencia de la cultura griega que no obstante no se pierde porque los romanos la van a adoptar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia sobre la Grecia arcaica, que es donde ya tenemos registros históricos y físicos un poquito más veraces que nos pueden permitir asomarnos a esta etapa. Entonces, bueno, ustedes recordarán estos cantares muy famosos de la Ilíada y la Odisea, y bueno, ahí es donde podemos empezar a rastrear qué es lo que entendían los griegos por belleza. Y bueno, uno de los arquetipos de la belleza, sobre todo femenina, tiene que ver con la protagonista o una de las protagonistas de esta historia, del asedio hacia Troya, Helena. A grandes rasgos, bueno, pues Helena es raptada por París y esto provoca que varios saqueos, varias ciudades de Grecia se unan para ir a recuperarla hacia la ciudad de Troya que se encontraba en Asia Menor. Lo que encontramos sobre las referencias hacia Helena y su físico, su personalidad, pues son un poquito ambiguas. Aquí, por ejemplo, tomado de la Ilíada, Homero nos dice: no es extraño que troyanos y aqueos de buenas grebas por una mujer tal estén padeciendo duraderos dolores. Tremendo es su parecido con las inmortales diosas al mirarla. Y constantemente se va a hacer referencia a ella, tanto en la Odisea como en la Ilíada, pero al revés, Helena, la de hermosos cabellos.
No obstante, cuando se ocupa la palabra hermoso o que se parece a las inmortales diosas, tampoco tenemos tan cierto a qué se están refiriendo con estas características, porque al parecer la idea de la mítica belleza de Helena se construye hasta la época clásica, no en este momento, o sea, es después que se crea esta idea de belleza más o menos como la conocemos. De hecho, algunas hipótesis recientes sugieren que Helena era hermosa porque poseía cualidades masculinas, es decir, se le describe como una mujer que tiene en mente estrategias militares, que puede hablar entre los hombres, que es muy inteligente y eso la hace atractiva al género masculino. Nunca se están refiriendo a su apariencia física. Cuando lo hacen, la denominan como Helena, la de hermosos cabellos. Siguiente, por favor. Y bueno, más o menos lo que vamos a poder dibujar entonces del ideal estético de la antigua Grecia nos apunta a que no existe todavía una idea de belleza en sí misma, sino que más bien la belleza era una construcción basada en las cualidades de una persona. Por ejemplo, o tenía que ver mucho el cuerpo humano, pero en una dualidad, las cualidades del alma y del carácter. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los himnos, donde se expresa una armonía del cosmos, es decir, todo tiene que estar en equilibrio. Lo vamos a ver reflejado en la poesía, sobre todo en la escultura, porque ahí es donde vamos a ver materializadas estas ideas de armonía, una medida proporcionada y una simetría en sus partes. En la retórica también vemos esta expresión de equilibrio con adecuar el ritmo entre las composiciones escritas y bueno, todas las demás artes que después van a ser consideradas bellas artes surgidas de Grecia, tienen esta característica, esta composición armónica, como más adelante vamos a ver. Siguiente, por favor. Recordemos que parte de la belleza, al inicio de los griegos, la representación del cuerpo desnudo, en este caso del varón, se aprecia desde los albores del arte griego. Aquí tenemos un pequeño bronce que representa la ira de Áyax, quien está totalmente desnudo salvo el yelmo que porta. El cuerpo, si lo vemos, es esquemático y aquí vemos sus brazos, sus piernas, el torso, la cabeza y aquí está el yelmo. Y está enfatizando su virilidad aquí con el miembro varonil totalmente resaltado y que hace una alegoría a su estado anímico exaltado, ¿no? Este es un bronce griego del 720 al 700 a.C. Posteriormente, cuando nosotros pasamos al periodo arcaico, vamos a ver que van a hacer una estética llamado Chorus, que es un prototipo arcaico de la escultura griega masculina. Este es retomado con muchas influencias de la escultura egipcia y en este caso el cuerpo es una abstracción anatómica de un joven en excelencia física y moral, Larate, en el cual se exalta su virilidad a través de rasgos fuertemente marcados como sus cabellos largos y rizados, aquí se ven, hombros anchos, cintura breve, de muslos potentes y ojos grandes con una mirada firme e inexpresiva. Esta estatua es una estatua funeraria que representa a un héroe muerto en batalla que se llama Croesus, inmortalizado como en su juventud, perenne e inmortal. La pierna adelantada nos da esa sensación de movimiento, rompiendo la quietud del conjunto. Recordemos que en el arte egipcio, estos grandes estatuas generalmente siempre vienen acompañadas, siendo un individuo totalmente parado, pero las piernas juntas y están acompañados por un elemento que hace que la figura no se gire o se caiga, trae como un paralelepípedo que lo sostiene. En este caso ya la escultura griega la separa para mostrarnos esta como primer versatilidad dentro del conjunto, pero que sigue siendo muy esquemático, sigue siendo muy abstracta la figura humana, ¿no? Recordemos que el desnudo humano
empieza desde la época, desde antes en la prehistoria, en el cual surge a partir del desnudo femenino de su representación. Está vinculado a conceptos religiosos de la fertilidad y a la asociación de la producción agrícola, por lo que la religión es la madre del arte y por tanto es la representación del cuerpo humano. En cuanto al desnudo masculino griego, es común representarlo para los héroes, escenas de batalla, en las escuelas de lucha, en los gimnasios, en los baños, simposios, para los atletas y los dioses. Por lo tanto, generalmente no hay diferencia entre si lo que estamos viendo es un ser humano o es un dios, donde finalmente la exaltación de la desnudez confirma que el hombre no solo tenía un vigor físico, sino también era intelectual, ¿no? En su conjunto deriva la belleza del individuo, que por lo tanto representa a una comunidad, ¿no? Justamente en la parte en que el individuo no es nada, sino que la sociedad lo es todo, ¿no? Dentro de una sociedad democrática, ¿no? Donde todos son iguales. Bueno, aquí vamos siguiendo esta línea de cómo se va construyendo este canon. Recordemos este ideal, lo que se aspira o que se considera bello y por ende deseable, a lo que todos tienen que acceder. Y hasta el momento hemos visto que la idea de belleza entre los griegos no solamente tiene que ver con una cuestión física, sino que busca un equilibrio y una armonía entre todo lo que compone a un ser humano. En este sentido, el paso hacia la Grecia clásica va a tener mucho que ver con la impronta de la filosofía. Los padres de esta filosofía del pensamiento occidental, bueno, pues ustedes los podrán identificar. Sócrates, este filósofo consideraba que la belleza ideal, recuerden que estamos hablando de este mundo de las ideas, representaba la naturaleza a través de la composición de partes. Volvemos a esta idea. Un conjunto de que van a conformar un constructo. En este caso estamos hablando de la belleza. La belleza espiritual, por su parte, expresaba el alma a través de la mirada. A través de los ojos es como podíamos ver el alma y observar esta belleza espiritual. Además, la belleza no solamente debía ser para observación y placer, sino que tendría que tener una función. Si algo no era útil, no era funcional, por ende no era bello. Aquí vamos a encontrar una diferencia muy marcada. Por ejemplo, pensemos hoy en día qué consideramos como bello. Muchas veces algo que solamente admiramos. Para los griegos no, tenía que tener una función, si no perdía estas cualidades bellas. Platón, alumno de Sócrates y a quien le debemos mucho de este pensamiento porque lo escribió. Incluso algunos piensan que Sócrates no existió, fue un recurso de Platón, pero bueno, ese es asunto de otra charla. Bueno, Platón consideraba que la belleza era armonía y proporción de partes, derivado de un pensamiento pitagórico que más adelante vamos a ver. Él expresó su idea de belleza como esplendor en su obra Fedro, que pues recomendamos, si les interesa el tema, que puedan acercarse a ella. Por lo tanto, aquí planteaba que la belleza tenía una existencia distinta del soporte físico que representaba. Es decir, no solamente se está fijando en lo que podríamos llamar cascarón, sino que es solamente un atisbo de lo grande que puede ser la belleza de esta composición. Por lo tanto, la belleza no estaba vinculada a un objeto sensible y muchas veces no correspondía a lo que se veía. Siguiente, por favor. En el periodo clásico, por ejemplo, aquí tenemos al lanzador de disco o discóbolos, esculpido por Mirón hacia mediados del siglo V antes de Cristo. En él podemos ver cómo el cuerpo desnudo masculino de un joven atleta es captado su elegante movimiento y ritmo en la composición. Vemos que el cuerpo se contornea suavemente, contrastando con la tensión de los músculos previo al lanzamiento de disco, donde la representación humana está llena de dinamismo. A pesar de que aquí vemos que todavía sigue teniendo un elemento que lo soporta, la figura ya no es como la anterior en el periodo arcaico, sino que aquí ya se está moviendo, ya no es solamente una pierna adelantada, sino que toda la figura está teniendo esa tensión y ese movimiento, por lo tanto,
hay como este contraste entre ambas partes, ¿no? En la vida el atletismo era parte esencial en la educación de los ciudadanos, ya que tener el cuidado del cuerpo y mantenerse en forma era una obligación social. Además, era una variante de entrenamiento para la guerra, ya que todo ciudadano tenía que formar filas para defender su ciudad-estado. Por tanto, un cuerpo bien cultivado era reflejo de una rectitud moral, ya que era signo del valor interior y de salud sexual, conceptos que debían ser admirados y alentados, por lo que un atleta victorioso alcanzaba la casi condición de héroe al tener la fama en vida y su nombre perduraría tras su partida. Por ello se les inmortalizaba y alababa en odas o en una estatua. Aquí tenemos la representación de un joven tras la pubertad. Su cuerpo es esbelto y perfectamente modelado. Su cara mira hacia abajo en señal de modestia y templanza, por lo tanto es bello y moralmente bueno. Esta es una copia romana de un original griego a mediados de hacia el 430 a.C. A partir de esta belleza que vemos, parte de estudios de la medicina griega, que también surge a partir del siglo V a.C., pensaban que el equilibrio del universo era un ir y venir entre elementos opuestos entre sí, tales como calor y frío, humedad y sequedad, o como en el ciclo de las estaciones, primavera-verano, otoño-invierno, por lo que era fundamental conservar dicho equilibrio para el bienestar del mundo, por lo que el cuerpo surge como una unidad que debe estar en equilibrio entre sí, surgiendo los conceptos de equilibrio, ritmo, proporción, armonía y simetría, tomados del lenguaje médico para la representación artística. Es con el escultor Policleto que a partir de su tratado llamado Canon explica las facetas técnicas para lograr una obra en perfecto equilibrio. Bueno, y justamente siguiendo con esta composición de la belleza, pues tenemos a Pitágoras y su proporción, que bueno, muy probablemente encuentra su influencia en las matemáticas egipcias. Ya vimos que los griegos van a retomar mucho de este pensamiento. Y bueno, sostiene que las cosas, el principio de todas las cosas estaba en el número. Por lo tanto, es en él donde va a buscar la regla capaz de limitar la realidad y de proporcionarle un orden y su inteligibilidad. Esta visión estética matemática del universo se va a ver representada por la frase: las cosas existen porque están ordenadas. Por tanto, el orden es el que va a garantizar que se cumplan estas leyes matemáticas. De otra manera, no existiría un equilibrio, porque la armonía no es justamente la ausencia de contrastes. Aquí vemos cómo todas estas ideas de salud, de templanza, de equilibrio, de un conjunto de partes organizadas nos van dibujando lo que para los griegos se consideraba belleza. Además, no podemos perder de vista que estamos hablando de, en este caso, la Grecia clásica, donde tienen sus principales batallas contra los medos y eventualmente las ciudades-estados se van a pelear entre sí, Esparta y Atenas. Es en este contexto en el que todo este pensamiento está surgiendo, y por eso también la idea de un cuerpo sano, mente sana, tiene que ver con todo esto, porque están en constante guerra y tienen que permanecer lo mejor preparados posible. Entonces, la idea de equilibrio aquí toma muchísima fuerza. Se sabe que Policleto escribió un tratado llamado Canon, en donde se vertían consideraciones acerca de la belleza a partir de los preceptos de tradición, médicos y filosóficos. Desafortunadamente se ha perdido en el tiempo, pero a partir de su obra, las esculturas que nos han llegado, podemos concluir varios de ellos. Posteriormente sería con Lisipo, uno de sus discípulos, que se explorarán los arquetipos de manera más radial, o sea que ya no solamente la escultura o la belleza tiene que ser admirada desde un punto de vista, o sea, frontal, sino que también se puede apreciar de manera en toda su periferia, vivirla no solamente como un plano, sino como vivirla tridimensionalmente.
finalmente las figuras dejan de tener quietud, de estar estáticas y se vuelven mucho más dinámicas. Aquí vemos que las proporciones del cuerpo humano masculino parten de la unidad. Con Policletos se ha llegado a que la proporción es la unidad de la cabeza como una que cabe 7 veces en el cuerpo, pero finalmente con Lisipo la cabeza es una unidad que cabe 1,5 veces en el entero de todo el cuerpo. Por lo tanto, aquí también vemos las dimensiones de acuerdo a la proporción y al orden que deberían guardar en relación en sí para ser bellos. Y bueno, aquí vemos justamente una comparación entre el canon de belleza que estableció Policleto con el Doríforo, y después, bueno, que es una escultura que así que se llama, y después con Lisipo también vemos el ejemplo. Entonces, la diferencia entre ambos, esta diferencia de 7 cabezas a 7 cabezas y media, es que entonces el ideal de belleza, refiriéndonos a la parte física, cambia porque la figura se hace más estilizada, más alta al aumentarle media cabeza. Todas las proporciones se van estilizando un poquito más. Siguen conservando esta idea atlética, pero ya no a la manera de Policleto, que también nos indica una transición, un cambio hacia la Grecia helenística. Entonces, bueno, para ir resumiendo, vamos a ver que mucho de este ideal de belleza está enfocado hacia la figura masculina. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con esta parte de quiénes eran considerados ciudadanos, en este caso hombres libres, nacidos en Grecia. Entonces, mucha de su escultura, de su pensamiento, está orientado hacia ellos. Por eso es que la mayoría de las esculturas que tenemos son masculinas, y las femeninas que tenemos muchas veces tienen que ver con diosas. No obstante, sí podemos asomarnos a el ideal femenino de belleza, y pues en este caso, para ellas se consideraba que debían de ser de miembros pequeños, delgadas, pero con caderas anchas y muslos generosos. Recordemos esta idea de las caderas anchas en cuestión de fertilidad. Cabello ondulado, senos pequeños y torneados, ojos grandes, nariz afilada, mejillas, boca y mentón debían de ser ovalados. Mientras que para el caso de los hombres, pues el ideal de belleza eran cuerpos altos, atléticos y musculosos, con piernas largas, mucho cabello, también rizado, nariz y mandíbula poderosa, es decir, como cuadradita, ojos amplios y una boca pequeña. Y bueno, en general podemos notar que los griegos cuidaban mucho su cuerpo, razón por la cual no toleraban la grasa, y en este caso, en el caso de las mujeres, los senos voluminosos no eran parte de este canon de belleza. También se tenía en cuenta la destreza física, la delicadeza y la consonancia o equilibrio de las formas. Pero todo esto perdía su sentido si no tenía una función y un equilibrio con todo lo demás. Es decir, si la persona no cumplía con sus deberes de ciudadano o con sus deberes de mujer para con la sociedad, entonces no era considerado moralmente bueno, y por ende tampoco podía ser considerado como bello, es decir, un conjunto de muchas cualidades. Y bueno, en general con esto concluimos esta exposición, que esperamos haya sido de su interés, y pues también les dejamos bibliografía que pueden consultar si desean saber más sobre el tema. Agradecemos muchas gracias. Mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bye. Buenas tardes, alumnos y profesores. Mi nombre es Fernando Román Ortega, del grupo 606, y el día de hoy les presento la historia de la Unión Europea. Los antecedentes y el inicio de la Unión Europea. A finales de la Segunda Guerra Mundial, con un olor de paz inminente y con el fin de acabar con los enfrentamientos sangrientos que la humanidad había vivido durante toda la primera mitad del siglo XX, los políticos de Europa inician con un proceso de construcción de lo que hoy en día se conocería como la Unión Europea. El 9 de mayo de 1949 se crea el Consejo Europeo, el cual tenía como objetivo promover la democracia y proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esto fue un antecedente de lo que conoceríamos como la Unión Europea.
El origen actual de la Unión Europea ocurre el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, publicó una declaración dirigida especialmente a Alemania, en la que propuso poner el conjunto de la producción francesa y alemana del carbón y el acero bajo una alta autoridad común. Con esta declaración, Francia le propuso públicamente a Alemania dejar atrás sus diferencias, con el fin de establecer las bases para un desarrollo económico. Así fue como nació la CECA. La década de los 60s y 70s fue un buen momento para la economía europea, favorecido por el hecho de que los países de la CEE dejaron de cobrar derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. Tanto la CECA como la CEA establecieron unos objetivos económicos específicos con ámbitos económicos igual de específicos, pero la CEE establecería unos objetivos más ambiciosos y generales para conseguir los objetivos marcados. Los tratados de París y de Roma establecieron las bases de una arquitectura comunitaria. En un principio lo hicieron de forma parcialmente independiente. Solo la Asamblea Parlamentaria y el Tribunal de Justicia eran comunes a las tres comunidades, pero el 8 de abril de 1965 se firmó en Bruselas el Tratado de Fusión de los Ejecutivos, que entraría en vigor el 1 de enero de 1967, por lo que se constituía un Consejo único y una Comisión única para las tres comunidades. El 22 de abril de 1970 se firma en Luxemburgo el tratado por el que se modifican determinadas disposiciones presupuestarias de los tratados constitutivos de las comunidades europeas y del tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las comunidades europeas. Las comunidades introducirían las reformas necesarias para disponer, a partir de 1975, de un presupuesto financiado íntegramente con recursos propios y que cubriría la totalidad de sus gastos. Es así como llegamos a la creación de la Unión Europea, tal cual como la conocemos. En 1986, los dos Estados miembros de las comunidades europeas firman Acta Única Europea, primera gran reforma de los tratados. Esta acta introdujo modificaciones que afectaron profundamente la estructura comunitaria y 6 años más tarde, en 1992, se produjo la más importante reforma de los tratados fundacionales, con la firma en Maastricht del Tratado de la Unión Europea. Así es como llegamos a la época actual de la Unión Europea. Como resultado final de la Unión Económica y Monetaria de los países, el 1 de enero de 2022 se introdujo en casi todos los países que entonces formaban la Unión Europea una moneda única, el euro. El 28 de febrero de 2002 finalizó la fase transitoria de la doble circulación de las antiguas monedas y del euro, y este último pasó a ser, desde entonces, la moneda única para más de 300 millones de europeos. Desde 2010, la Unión Europea ha estado afrontando nuevos problemas y retos, como la crisis económica mundial, que golpeó de lleno Europa, y la UE ha estado ayudando a varios países a hacer frente a sus dificultades, y así estableció la Unión Bancaria, para crear un sector bancario más seguro y fiable. El último golpe fuerte para la Unión Europea fue que en 2020 el Reino Unido salió del organismo obligando a esta Unión Europea a reorganizar tratados y su propia administración. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Úrsula Jimena Hernández Ledesma, soy alumna del plantel de preparatorias número 8 Miguel de Schultz y les voy a hablar sobre los derechos humanos y su historia. Bien, para empezar podemos definir a los derechos humanos como una serie de normas que nos van a ayudar a regular la conducta humana y por ende también la convivencia en la sociedad. Los derechos gozan de ciertas características fundamentales y estos son primero la universalidad y la inalienabilidad. Esto quiere decir que en cualquier parte del planeta cualquier humano puede gozar de sus derechos siempre y cuando también cumpla con las reglas que se imponen en la sociedad. Sin embargo, nadie puede ser privado de sus derechos. Indivisibilidad. Dentro de los derechos humanos no hay jerarquías. Esto quiere decir que ningún ser humano merece tener más o menos derechos sin motivo alguno y tampoco hay derechos mejores o de mayor importancia que otros. La interdependencia y la interrelación hace referencia a que todos los derechos van interconectados, todos buscan el mismo fin y por ende el cumplimiento de uno puede afectar o no el cumplimiento de los demás.
Igualdad, no discriminación. Esto quiere decir que sin importar cualquier situación física, mental, social, económica, religiosa, nadie puede ser privado de sus derechos y mucho menos carecer de ellos a lo largo de su vida. Estos se adoptan desde el momento del nacimiento. Participación e inclusión. Todo ser humano tiene derecho al libre desarrollo social dentro de la población en la que vive. Rendición de cuentas y Estado de Derecho. Esto hace más bien referencia a que el Estado y los gobiernos son los encargados de regular estos derechos y de pues ver que nadie sea privado de ellos. Bien, los derechos humanos y su huella histórica. La aparición de los derechos humanos se encuentra entre la transición de la Edad Media y la Edad Moderna, ya que en la Edad Media había un sistema de gobierno que era la monarquía absoluta, donde el desarrollo social, individual y sobre todo religioso limitaba mucho a las personas y a sus derechos. Es por esto que se busca en ese entonces remover esa monarquía que abusaba de todo el pueblo y volver a replantear. Esto también a su vez, después de la época de las colonias, provocan muchos problemas y desigualdades, por lo que las colonias se alzan en voz y buscan sus derechos. Bien, ¿cuál es la importancia de la existencia de los derechos humanos? Como lo podemos saber, bueno, echando una vista al pasado, nos podemos percatar de que toda la vida ha habido problemas sociales, económicos, políticos a lo largo de todo el globo terráqueo. Sin embargo, con la aparición de los derechos humanos, organizaciones muy importantes de talla mundial han podido tomar cartas en el asunto para mejorar estas situaciones. Y bueno, como conclusiones podemos decir que a pesar de que actualmente hay diferentes problemáticas que obviamente son muy preocupantes, que si bien están relacionadas con la falta de respeto que hay hacia los derechos humanos, también hay organizaciones y hay muchos movimientos y asociaciones que se dedican a la solución y apoyo de estos problemas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Leiva y el día de hoy les hablaré sobre 20 años del euro en circulación. El 1 de enero del 2002 se introdujeron monedas y billetes de euro en 12 países europeos en sustitución de las divisas nacionales. La introducción del euro fue un gran proceso. Uno de los principales objetivos fue garantizar la aceptación de las nuevas monedas y billetes que sustituirían a la peseta, así como también garantizar la seguridad de este, pues según informes se menciona que no se mostró el diseño que llevaría el euro hasta que se distribuyeron, todo esto para evitar falsificaciones. El euro fue introducido para proteger la economía, ha mejorado la vida de los ciudadanos y ha facilitado la actividad empresarial en toda Europa y fuera de ella. El euro es ahora la segunda moneda más importante después del dólar estadounidense. En la actualidad lo utilizan 19 países de la Unión Europea, que son los que se muestran enlistados en pantalla. Estos países componen la zona del euro, también denominada eurozona. El euro es un símbolo de la integración europea y es una divisa sólida y segura. Y es así como se celebran 20 años de éxito de la llegada del euro. Se seguirá trabajando en ellos. Se actualizará el aspecto de estos contando con los nuevos diseños para el 2024 y se desarrollarán monedas virtuales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Delgado Estrada y les voy a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Para comenzar, podemos decir que en el año 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, también conocido por sus siglas TLCUER. Bueno, este tratado se creó con el objetivo de diversificar nuestro comercio exterior y ampliar las oportunidades de inversión en México. Bueno, no solo en México, sino en todos los países involucrados. Y comenzó sus operaciones entre México y 15 países, los cuales son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido. Y a través de los años se han ido incorporando otros cuantos países. Este acuerdo abarca la liberación de bienes y servicios, de inversión, de inversiones y de los pagos correspondientes, el acceso a los mercados públicos y el establecimiento de reglas estrictas sobre concurrencia, propiedad intelectual y arreglo de diferencias, con lo cual se beneficiarán mutuamente los países involucrados. Para México, la suscripción del Tratado de Libre Comercio le permite acceder al mercado más grande del mundo, ya que la Unión Europea se considera una gran potencia económica de comercio. Bueno, como un dato, podemos decir que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista de nuestro país. El 28 de abril del 2020, México y la Unión Europea concluyeron negociaciones para la modernización de este acuerdo. Se decidió modernizar este acuerdo para adecuarlo a los cambios que han ocurrido en la economía por las transformaciones tecnológicas y del comercio. Y este tratado ha traído consigo diversas ventajas o beneficios para nuestro país, los cuales son, bueno, que se convirtió en un tratado más amplio, más fuerte y más moderno. Más amplio porque se incrementó el acceso a mercados para productos agroindustriales, como por ejemplo exportar miel, jugo de naranja, plátano, carne de cerdo, de res, jarabe de agave, entre otros servicios que son las disciplinas con fin de comercio digital y telecomunicaciones. Y compras públicas, que incluyen un mecanismo de consulta que permite extender la cobertura a nivel estatal. También se hizo más fuerte, ya que protege las inversiones, incorporando una corte permanente para la solución de controversias y protege los productos emblemáticos de México, como por ejemplo el café de Veracruz, la vainilla de Papantla y artesanías importantes como la talavera y la orinada. Más moderno, porque incluye nuevas disciplinas como las pymes, más transparencia y menos corrupción. También se aumentó un desarrollo sostenible. El comercio en México ha crecido 4 veces desde la entrada en vigor hasta alcanzar los $7,000 millones en 2019. A pesar de que nuestro país exporta apenas una tercera parte en comparación de lo que importa, este acuerdo tuvo grandes ventajas como los intercambios nacionales, ya que dinamizó la actividad comercial y económica, consolidando su posición estratégica dentro del comercio y generando mayores empleos para todos los países involucrados. Excelentes ponencias, muy interesantes cada uno de los temas, incluido también, por supuesto, la participación de nuestros académicos de Prepa 8 y la diversidad de los temas que se han abordado en esta mesa. Las presentaciones, excelentes todas, felicidades alumnos, y nos permiten ver la importancia de hacer regiones, en el caso de la Unión Europea, sus instituciones, y cómo vamos recibiendo como continente americano también ese legado importante de esta regionalización. Agradecemos ampliamente la aportación de los trabajos por parte de los docentes de Prepa 8, por parte del estudiantado. En este punto es muy importante que podemos identificar las principales características de la Unión Europea. Gracias. Pues bien, si se dan cuenta, pues en esta mesa fue multidisciplinaria y abordando también temas que tengan que ver con el deporte en Europa. Pues muchas gracias, los invitamos a que continúen en este canal en la siguiente mesa. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes, gracias por su participación. Buenas tardes, nos vemos en la siguiente mesa. Hasta luego.